El almidón es un polisacárido muy utilizado en la industria de los alimentos y prácticas experimentales, por lo que su estudio es muy importante con el fin de minimizar los gastos en estas industrias. El almidón, al mezclarse con agua a altas temperaturas, sufre un proceso de gelatinización en el cual su viscosidad se ve considerablemente modificada, haciendo que para la agitación se requiera mayor energía. Lo que buscamos en este proyecto es disminuir esta cantidad de energía necesaria, por lo que llevamos a cabo varios experimentos con diferentes almidones con el fin de determinar cuál era la mejor opción y en qué cantidad. Para esto usamos el modelo de Oswald y las ecuaciones de variación. Además, para disminuir la cantidad de experimentos necesarios, utilizamos números adimensionales en los cálculos como el número de Reynolds y el número de potencia, los cuales involucran los factores más importantes en este estudio como la velocidad de agitación, la viscosidad y la potencia. En el experimento se llevó a cabo una disolución de 10 gramos de almidón de papa en 200 mililitros de agua. Tras un calentamiento de agitación constante, sucedió el proceso de gelatinización, en donde hubo un evidente cambio de viscosidad y de color. Después de esto, se dejó reposar el almidón para bajar la temperatura y se metió al viscosímetro para poder encontrar los datos para el porcentaje de torque a cada una de las RPM estudiadas. Para hacer los cálculos correspondientes a estos datos, se utilizó la ley de potencia y las ecuaciones de variación, con lo cual se encontró un perfil de velocidad en teta, con lo cual se encontró una tasa de cizalla y por último se pudo encontrar una ecuación para la viscosidad aparente de este pseudoplástico. Mediante el uso de ecuaciones de variación se obtuvo una expresión para el torque en Z. Esta expresión luego fue graficada y se pudo ver una gráfica de NP versus Reynolds. En esta gráfica se ve que el almidón papa 5% tuvo una mayor potencia y una tasa de corte mayor. Por otro lado, el maíz al 3% necesitó una menor potencia y tuvo una tasa de corte menor. En esta otra gráfica se puede observar el comportamiento lineal de la gráfica anterior mediante el uso del logaritmo neperiano. Se hace una comparación entre la potencia teórica y la potencia experimental de cada uno de los almidones, obteniendo la siguiente tabla. Finalmente se hace una comparación entre el torque calculado y el torque medido en el viscosímetro, obteniendo la última tabla. Es necesario mencionar que las ecuaciones que modelan el comportamiento del pseudoplástico se hicieron bajo el supuesto de una geometría netamente cilíndrica, es decir, no se tuvieron en cuenta las pequeñas deformaciones que tiene la aguja en su parte superior e inferior. Debido a esto, podría ser un argumento muy veraz acerca de por qué nuestro modelo se encuentra muy lejos o se encuentra como una aproximación al comportamiento del fluido. Además de esto, es necesario mencionar que si considerábamos un fluido newtoniano como el agua y teníamos en cuenta su densidad y su viscosidad, teniendo en cuenta la geometría del viscosímetro, llegábamos a números de Reynolds mucho más grandes o mucho más lejanos del intervalo laminar en el cual se encuentra planteado este proyecto. En lo encontrado se puede observar una relación exponencial entre el número de potencias y el número de Reynolds. Este comportamiento tiene unas variables llamadas como constantes asociadas, las cuales no tienen un sentido físico sino estrictamente matemático. Además de esto, es necesario mencionar que el factor de correlación encontrado para cada uno de nuestro grupo de datos es muy cercano a 1, lo cual le da cierta fiabilidad al modelo. No obstante, para ciertos almidones tuvimos ciertos problemas, los cuales se encuentran asociados a un margen de error bastante grande. Sin embargo, argumentando que debido a diferentes factores aleatorios dentro de la toma de datos, como el reporte del viscosímetro de la constante K de Oswald o inclusive la inestabilidad de la aguja dentro del fluido, pueden generar una varianza muy grande dentro de la toma de nuestros datos. No obstante, nuestro modelo sigue siendo una aproximación netamente válida para relacionar el número de potencias y el número de Reynolds. Como conclusión, se puede afirmar que nuestro experimento o nuestra correlación puede servir también para otros campos en la industria, haciendo un escalado geométrico y dinámico el cual nos permita determinar diferentes variables dentro de un experimento y así reducir los costos de la empresa sin necesidad de tomar o hacer muchas experiencias o inclusive para determinar qué máquina comprar o qué fluido utilizar para dicha máquina.